buenos días, buenas tardes o buenas noches. Eso es lo lindo de este espacio, que no sabemos en qué momento de su día le vamos a atrapar. Aquí estamos en otra cita más para hablar de ciudad, de una ciudad que idealmente es esa ciudad viva que todos anhelamos, esa ciudad sana, hermosa, que nos incentiva a reunirnos, a encontrarnos, a trabajar en comunidad. Y hoy, como siempre, con cada invitado, la invitación es a ver esta ciudad desde una perspectiva diferente, desde una experiencia y sobre todo desde una visión que nos puede hacer ampliar y enriquecer justamente esta experiencia diaria que nos toca a todos como vecinos, como ciudadanos que en teoría nos organizamos en ciudades para vivir mejor. Así que hoy un temazo en realidad, salud mental y ciudad, y una invitada súper especial que para mí ha sido un reencuentro muy grato, por cierto, y ella es Mercedes Bautista, quien desde su perspectiva de la psicología nos va a acompañar en esta conversación. Bienvenida, Mercedes, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, Nino. La verdad es que también es un gusto para mí podernos reencontrar, sobre todo alrededor de un tema que nos mueve a ambas, que nos interesa, que nos hace ponerle atención a la manera en la que nos desenvolvemos, ¿verdad? Y como tú bien dices, la psicología nos explica muchas cosas, pero también la psicología nos puede proponer muchas otras en cómo hacer mejores ciudades. Exactamente. Yo para empezar me gustaría que me contaras un poquito tu historia, tu trayectoria. Yo creo que, te confieso, la psicología es una carrera que a mí siempre me llamó la atención. Mi padre es psicólogo y veo en ella una posibilidad tan real de vivir mejor, ¿no? Es un poco como la arquitectura, donde tienes el poder de crear y generar espacios para una vida mejor. Sin duda alguna, desde la psicología, al empezar a conocerse uno mismo, creo que es esencial. O sea, ese debería ser el principio y por ahí cuéntame qué es lo que te hizo llevar esta carrera tan hermosa y cómo lo has asumido en esta trayectoria tuya que ya está bastante, no avanzada, sino que muy interesante. Muchas gracias. Pues bueno, te cuento así brevemente. Yo recuerdo re bien, ahí sí la época del colegio, ¿verdad? Donde le preguntan a uno en los primeros años qué quiere ser. Y mi mamá decidió que iba a enmarcar, que iba a guardar todas las hojas de trabajo en un libro. Y la otra vez estaba revisitando y a la pregunta esa contestaba yo que quería ser doctora del corazón. Ajá. Entonces me mueve mucho porque para mí el tema de la salud en general ha sido un tema apasionante porque es algo que me permite evidenciar cómo el trabajar en salud transforma vidas. Y cómo el hecho de reconocer que la salud es un bien público y no un bien individual transforma comunidades y transforma la sociedad. Entonces, para mí la salud siempre ha sido una herramienta de hacer política a nivel macro, porque impactas y cambias la vida de la gente a otro nivel. Y entonces fueron avanzando los años y llega el momento en donde tenía que decidir. Decidí seguir el magisterio en primaria, ¿verdad? Y el magisterio en primaria me llevó obviamente a la idea de psicología del camino. Y esa ha sido un poco mi trayectoria en donde me he movido desde la psicología clínica, en mi clínica privada y desde la docencia universitaria, ¿verdad? Entonces la vida me ha permitido como desarrollarme en esas dos grandes áreas que para mí mueven algo que es mi motor de vida, que es la política, ¿verdad? Y cómo podemos impactar grandes cantidades de vidas cuando trabajamos en esto que no solo son derechos humanos, sino son bienes públicos, que es la educación y la salud. En específico, en mi caso, la salud mental. Me identifico muchísimo con tu historia porque la verdad es tener la fortuna en la vida de combinar diferentes vocaciones y también diferentes pasiones. Y tú nombras 2 o 3 que son clave, pero que la mía, la tercera es diferente, ¿verdad? Pero es educación, que es clave para mí. Creo que ahí arranca todas las posibilidades de transformación de las sociedades. La otra es la política, que si bien la política pública o la participación pública en política lo inicié un poco tarde, pero creo que es esencial para poder justamente transformar a un nivel ya no tan individual, sino más colectivo. Y tú elegiste de ahí el tercer ingrediente, que es la psicología, esencial, y yo elegí la arquitectura y el urbanismo, ¿no? Entonces creo que me identifico mucho con tu historia y respecto a eso, quiero
entrar en una combinación interesante porque, bueno, ya sabemos que hay una falencia enorme en el autoconocimiento para nosotros mismos como seres humanos. Y hay como una dualidad que dialoga permanentemente en esta individualidad, que no es aislada, sino que es colectiva, que tiene que ver en el entorno. Hay muchos entornos, ¿verdad? Hay social, familiar al final, pero yo quiero orientarte un poquito más a ese entorno físico que empieza así en nuestras casas, en cómo están diseñadas nuestras casas, nuestras viviendas, el barrio, la comunidad a la que pertenecemos, hasta llegar así en el macro y paramos en lo que significa ser vecinos de una ciudad común, como en la ciudad de Guatemala. ¿Cómo eso va influyendo primero en tu formación como persona, en la educación que uno va adquiriendo y finalmente hasta en cómo tú te desarrollas en términos de salud física y mental? ¿Qué tan importante es el entorno para toda esa conformación del individuo que somos como seres humanos? Ok, y aquí tal vez para contestar esa intervención me voy un poco al concepto de salud, ¿verdad? Porque entender qué es lo que en la comunidad de profesionales de la salud vemos de la salud nos abre la puerta a esto que tú dices. La Organización Mundial de la Salud te dice la salud es un proceso en donde todo el tiempo hay un intercambio del individuo entre la salud y la enfermedad. Donde no es estable, sino es más bien cambiante, donde tiene múltiples factores determinantes de la salud que influyen en ese proceso de salud y enfermedad, y que la salud es eminentemente holística. Y cuando lo vemos eminentemente holístico, dejamos de ver a la salud como exclusivamente lo que nos pasa a nivel biológico o físico, ¿verdad? Sino entendemos que hablar de salud es hablar de emociones, de pensamientos, de percepciones, de ambiente, de dinámica social, de relaciones humanas y obviamente de lo físico, lo biológico, la enfermedad como tal, ¿verdad? Eso nos abre la puerta a cómo a lo largo, yo te diría que de los años 80 para acá, el tema de la salud mental ha sido mucho más evidenciable en políticas públicas de cómo gestionar el entorno de las ciudades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empezamos a ver que salud mental, como bien lo decía, es parte de esa palabra holística del derecho a la salud, y como está dentro de lo holístico, vamos a entender el concepto de salud mental como el reconocimiento de la persona en sí misma sobre sus propias capacidades o habilidades, el reconocimiento de sus debilidades o carencias, y el deseo de trabajar en ellas. Y luego hay dos elementos bajo los cuales en psicología evaluamos salud mental o no, la existencia o no de salud mental, y es uno, que la persona tenga la capacidad para hacerle frente a la adversidad que le toca en la vida, y dos, que la persona tenga un rol en la sociedad y se sienta capaz de retribuir a la sociedad. Qué lindo. Entonces, esos otros dos elementos donde podemos evaluar salud mental en las comunidades y en las sociedades te hablan de precisamente el componente comunitario y el componente del efecto del ambiente sobre tu salud mental. ¿Por qué? Porque si vives en entornos que no favorecen que tú tengas un rol, como pasa muchísimo en ciudades que están diseñadas para la productividad y para un grupo en particular, que es el grupo que trabaja, y que son los jóvenes, ¿qué pasa con las personas de la tercera edad? En esa ciudad su salud mental va a estar deteriorada porque no tienen un espacio. Y es físico y es social, ¿no? Y es físico y es social, sí, ¿verdad? Y entonces no hay un espacio físico para personas que tienen capacidades diferentes para transitar en la ciudad. No hay un espacio físico en donde personas con etapas de vida que tienen pues otras necesidades, como la tercera edad, como las infancias, como las adolescencias, etcétera, no caben. Claro. Y entonces parece que las ciudades te alienan, ¿verdad? Y cuando te alienan a grandes grupos de la sociedad, se desintegran las familias, las ciudades se vuelven hostiles, las ciudades, más que favorecer la resiliencia, favorecen que la adversidad con la que vives el día a día sea todavía más complicado, ¿verdad? Entonces, a esto que estoy explicando se le suma un modelo que a mí me gusta muchísimo, que es el modelo de Lalonde, que te explica cuáles son los determinantes sociales de la salud.
y es cómo el entorno tiene un impacto mucho más grande que lo que creíamos en el pasado que era eminentemente biológico. Porque lo eminentemente biológico se queda exclusivamente en el 23% de tu salud, es decir, que el 77% no depende de ti. Wow. Así de importante. Y tú te puedes cuidar, sí, pero los factores de autocuidado van a depender de tu entorno. Ajá. ¿Verdad? Porque ¿cómo así que favorecemos estilos de vida saludable y buscamos que las personas favorezcan sus estilos de vida? Y favorecer ese estilo de vida implica caminar. Ajá. Bueno, pero no puedes caminar porque la violencia. Bueno, pero no puedes caminar porque no hay aceras en tu ciudad. Exacto. O no puedes caminar porque no hay drenajes en las calles de tu ciudad. Y entonces eso implica más un riesgo para tu salud que un beneficio. Bueno, entonces, aunque nos quieran hacer énfasis en que el autocuidado es la base de la salud, el autocuidado no depende exclusivamente del individuo, depende de las condiciones económicas, sociales, culturales, arquitectónicas y físicas de cómo están construidas nuestras ciudades también. Impresionante. Ahondando un poquito en ese equilibrio, ¿verdad? Bueno, se hablaba de la genética y tú me corregirás, la epigenética es la influencia del entorno, que ya vemos es notable, ¿no? 73%. 77%. Casi 80% del entorno termina definiendo nuestra salud física. Y por ende mental. Mental, ¿no? Que está totalmente relacionado. Y justamente hay un equilibrio que a mí fue para mí un descubrimiento porque no había adentrado mucho en el tema de ese sutil equilibrio hormonal que somos nosotros y el funcionamiento. Y hay una serie de hormonas que definen y afectan en mucho tu equilibrio emocional y físico, de salud física. Hay una que es muy clara, ¿no? Cuando la oxitocina te invade, es todo celebración, pasión, amor, alegría, ¿no? Esa hormona que más bien parece una droga adictiva, fascinante, porque te hace como estar feliz. Y eso de alguna manera, y eso es el gran descubrimiento, porque si uno ve la película intensamente, empiezas a entender mucho cómo estos son mecanismos de la maravillosa máquina que es el cuerpo humano, van detonando para un lado o para otro. Por otro lado está se me olvidó el nombre de la hormona terrible del estrés. El cortisol. El cortisol. ¿Qué provoca el cortisol? O sea, ¿qué hace que tu cuerpo produzca cortisol? Normalmente son los procesos de alto estrés, tensión, ¿verdad? Que genera un entorno violento, agresivo, difícil. Y cuando entonces tú estás intoxicado de cortisol, ¿qué se provoca en nuestro organismo? Mira, yo te diría que más allá de la perspectiva exclusivamente biológica del cortisol o la oxitocina y la dopamina, etcétera, hay que entender precisamente el entorno. ¿Por qué? Porque el cortisol, la dopamina, la oxitocina son neurotransmisores, hormonas que necesita nuestro cerebro, que necesita nuestro sistema nervioso central en diferentes momentos del día. ¿Todos son necesarios? Todos son necesarios. Incluso el cortisol. Incluso el cortisol. Si no tuviéramos picos de cortisol, no despertamos en la mañana, ¿verdad? Okay. Entonces, claro que sí necesitamos para poder como empezar el día, ¿verdad? El tema es cuando atribuimos todo lo externo a me va a subir el cortisol. ¿Por qué? Porque entonces le quitamos poder al entorno y lo volvemos personal, ¿verdad? Ese es el riesgo de cuando la culpa. Ya, es mi culpa. Sí. Entonces voy a tomar una medicina para bajar el cortisol, pero las condiciones sociales o económicas siguen igual. No cambian. Y entonces, ¿qué genera eso? Genera indefensión. Yo no puedo hacer nada en contra de mi entorno, me tengo que aguantar, y es lo que nos pasa en el tráfico. Tenemos en la ciudad de Guatemala 25 años de unionismo, la ciudad no da para más. Tuvimos una experiencia hace poco, un viernes en las elecciones del Colegio de Abogados, en donde la ciudad colapsó por completo. Ahí tuve un grandísimo pico de cortisol. Justo, tuvimos otro momento muy trágico y muy doloroso y de mucho impacto para la sociedad guatemalteca, como la pérdida de las 54 vidas en la tragedia del autobús. Que nuevamente colapsa la ciudad, ¿verdad? Genera caos vial, genera no solamente caos vial, sino también a nivel emocional impactos. Claro. ¿Y qué pasa si le atribuimos solo como tengo
este estrés que es el tráfico, se me sube el cortisol y entonces voy a meditar en el carro. Y voy a poner una... Sí, pues sí, ¿verdad? Para hacerme más transitable el rato. Pero no lo normalicemos o individualicemos en, ese es un estresor que yo ya sé que me pone mal y ni modo. Volteémosle la mirada a, no es normal vivir en un entorno que me genera cambios químicos y por ende cambios emocionales y cambios físicos en mi vida. No es normal, no lo normalicemos. El entorno, si lo vemos en porcentajes, el 23% es biológico, genético. El 27% es de estilos de vida. Y luego tenemos el sistema sanitario, que es la capacidad que tiene una sociedad para acceder a salud de cualquier tipo, preventiva, de tratamientos, curativa, de rehabilitación o de acompañamiento de cuidados paliativos, y un último porcentaje a el medio ambiente. Entonces, el medio ambiente, en la medida en la que esté más descuidado o más cuidado, va a tener un impacto en nuestra salud. El sistema de salud y cómo se entiende salud en la sociedad va a tener un impacto en mi salud. ¿Por qué digo esto? Porque si mi sistema de salud entiende la salud como un bien individual, en donde empieza a ver que llegan pacientes con cortisol alto, con estrés alto, ese sistema de salud va a funcionar de manera curativa. Reactiva. Entonces te va a empezar a diagnosticar estrés postraumático, estrés, sedentarismo, te va a empezar a diagnosticar los problemas, pero no te va a dar resultados. Y salud también tiene que dar propuestas de modificación en políticas que te permitan disminuir los diagnósticos, ¿verdad? Entonces, es súper importante que trabajemos porque nuestro sistema de salud sí reconozca a la salud como un bien público, para que no normalice el efecto de ¿qué provoca el cortisol en nuestro cuerpo? Mayor tensión muscular, mayor incapacidad para dormir, mayores enfermedades gastrointestinales, mayores posibilidades de tener episodios de ataques de pánico, mayores síntomas de ansiedad, mayor desesperanza ante el día a día, mayor frustración, poca tolerancia a la frustración, y por ende que existan episodios en donde la ira o la rabia se convierta fácilmente en episodios agresivos y violentos, ¿verdad? Eso lo vemos muy seguido en el tráfico. Pero eso es ver la punta del iceberg, ¿verdad? Y cuando empezamos a ver esa punta del iceberg y no entendemos que hay una causa, vamos a meternos a talleres para manejo de la ira. Sí, pero no va a funcionar, porque lo que hay que hacer es transformar la ciudad, ¿verdad? Mira, es clave lo que estás diciendo. Ojalá logremos colocar este mensaje de una manera masiva, porque efectivamente la gente, y me pasa todo el tiempo, incluso estudiantes de arquitectura, ¿verdad?, que están trabajando con ese afán, y posiblemente algunos buscarán ser urbanistas, no tienen clara conciencia de la gran importancia que tiene el ambiente, que no es el medio ambiente natural, que ese es maravilloso y ya vamos a hablar de la biofilia, sino el ambiente que nosotros como sociedad, pero particularmente como arquitectos, diseñamos para crecer en una sociedad, ¿no es cierto? Entonces, cuando alguien te lo dice así con el conocimiento de la ciencia, de la salud y de la psicología, es tremendamente impactante, así como desgarrador, también es motivador, porque pues ahí tienes la herramienta. Claro, y aquí decir, ¿verdad? No estoy diciendo que no atendamos los síntomas, al contrario, si ya tengo todos estos síntomas, por supuesto que tengo que atenderlos, pero atenderlos es insuficiente para el nivel del problema que tenemos, ¿verdad? Porque te lo pongo acá, en la ciudad de Guatemala, donde yo me muevo mucho más. ¿Qué pasa con el tráfico? Uno está normalizado a tal punto que la gente se despierta a las 2 de la mañana para poder venir a trabajar. ¿Por qué? Eso no es de decir qué luchadores y qué trabajadores. O sea, sí. Pero ese mensaje invisibiliza los efectos en la salud que tiene despertar todos los días a las 2 de la mañana. Ciertamente. Hay momentos del día que están diseñados para dormir, porque nuestros ciclos circadianos necesitan la temperatura, la falta de luz solar,
el momento donde hay más silencio para poder descansar. Y si tú a esa hora vas manejando, ay, pero solo manejo media hora, llego y me duermo, ese sueño que llegas a hacer a la oficina no es reparador. O en el carro, ¿verdad? ¿Sí? Porque las familias enteras terminan durmiendo en el carro, desayunando en el carro. Vas viendo en las mañanas y la persona va con una barrita, con maquillándose, oyendo música y medio manejando, ¿verdad? Entonces, esa dispersión de la atención al manejar no solo es un riesgo para la salud pública porque podemos tener accidentes, sino también es un riesgo para nuestra propia salud mental. Mientras más actividades hacemos al mismo tiempo, menos atención podemos generar, pero menos capacidad. Ni las mujeres somos somos multitask. Hay que irnos en contra de lo multitask. Pero no solo eso, el diseño de las ciudades, porque ¿qué pasa? Ya estamos acostumbrados que la gente sale súper temprano y se va a los parqueos a dormir. Pero luego los famosos after office, porque la ciudad no te ofrece otro tipo de actividades que no sean o irte a meter a un gimnasio adentro de un centro comercial, o irte a un bar a tomar 2x1 en chelas, porque de 5 a 8 están en 2x1. Entonces, beneficios para la salud, muy pocos, ¿verdad? Porque también es cierto, el hábito de la actividad física está restringida a un gimnasio y no todas las personas pueden pagar un gimnasio. Correcto. Hablando de eso, digamos, hay temas que son como más imperceptibles y existe una tendencia, una pulsión en el ser humano que es la necesidad de la naturaleza para poder vivir. Se define como la biofilia, me encanta la palabra, ¿verdad? Porque es como el amor a la naturaleza, el apego a los árboles, a las plantas, a todo eso. ¿Qué pasa cuando una ciudad como la nuestra, como ya hablábamos, no te permite tener esa relación entre lo urbano y lo natural? Ok, voy a regresar un poquito y contarte lo valioso que es Guatemala en términos de modelos de atención en salud, ¿verdad? Porque en Guatemala no existimos únicamente una cultura, una etnia o una forma de entender salud, porque cómo entendemos salud está intrínsecamente ligado a cómo entendemos la vida, ¿verdad? La famosa palabra de la cosmovisión, la manera en la que entendemos la vida y cómo funciona el universo y cómo funciona el hecho de estar vivos en este mundo impacta la manera que atendemos salud. Y en Guatemala tenemos la posibilidad de voltear a ver otros modelos de atención, como es el modelo médico maya, que tiene la salud, que en su cosmovisión, la salud es holística, pero la palabra holística implica la relación con la naturaleza. Y aquí regreso un poco a lo que ya hace algunos años el Ministerio de Salud presentaba como el modelo de atención, que era el modelo incluyente en salud, en donde en ese modelo incluyente uno de los elementos básicos para transformar las ciudades y las maneras de atender salud era la relación con la naturaleza, porque ese elemento se tomó del modelo médico maya. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando estamos en contacto con el agua, con los árboles, con el aire, con las áreas verdes, cuando podemos caminar sobre la tierra, todo nuestro sistema nervioso central se regula. ¿Por qué? Porque respiro diferente, porque voy a un ritmo distinto, porque entro en contacto con la vida misma, ¿verdad? Es hermoso, es poético, pero va más allá de la poesía. Sí, o sea, y no estamos romantizando un modelo de atención sobre otro, no. Por eso se llama incluyente, porque incluye la diversidad de perspectivas culturales que habitamos en este país. Y no lo estamos romantizando, pero sí estamos haciendo énfasis en que como humanos, como seres vivos, necesitamos el contacto con la naturaleza. El contacto con la naturaleza te regula el estado de ánimo. El hecho de que cuando nos hacen exámenes médicos nos pregunten, la vitamina D, ¿cómo está? Si lo vemos solo así, pareciera que es un checklist más de la hemoglobina, ¿verdad? Sí. Pero no, la vitamina D es cuánto sol estamos recibiendo al día. Y hay personas que no tienen tiempo de sol. Sí, eso mira, yo lo tengo súper monitoreado, porque las dinámicas urbanas de una gran mayoría privilegiada, de hecho, de ciudadanos, su rutina es bajar de su apartamento al sótano, a su carro polarizado, por cierto.
De ahí, bueno, matarse en el tráfico las 2 horas para llegar al sótano de la oficina, cero sol. Ni siquiera tienen que caminar, porque no. De sótano a sótano. Y después el after office al sótano del mall. No tomaste sol. Y no solo eso, sino que luego estás en tu oficina con luz blanca todo el día. Sí. Y luego estás en el gimnasio con luz blanca todo el día. Y luego estás en tu casa con la luz de las pantallas. Entonces, no hay sol. Impresionante. Y solo el contacto con el sol genera cambios en síntomas de depresión, en síntomas de ansiedad, en síntomas de estrés, solo en salud mental. Si lo vemos en salud física, los médicos sabrán todas las implicaciones que tiene la falta de vitamina D en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, claro, necesitamos el contacto con la naturaleza, y la naturaleza no solo es un bosque, que sería maravilloso poder tener parques tipo bosques en las ciudades, sino también es el contacto con el sol, la calidad del aire que respiramos, la calidad de alimentos que consumimos, la calidad del agua que llega a nuestras casas, de dónde obtenemos el agua. O sea, toda esa serie de factores que están relacionados con la vida y con la naturaleza, claro que tienen un impacto en nuestra salud. Impresionante. Y hablabas tú de lo maravillosa que es Guatemala, realmente lo es, porque no solo el tema de interculturalidad, sino que ya centrándonos más en la ciudad, la posibilidad de ese contacto que, bueno, dado que no hay, ¿no es cierto? Y esa es mi gran batalla para hacer entender tanto a ciudadanos, a la comunidad, como a desarrolladores, empresarios, que la ciudad no puede seguir depredando los pocos bosques que le quedan de esa manera masiva, ¿no? Impactante, sino que es necesario, y para eso hay arquitectos y diseñadores, que las propuestas para poder vivir bien en una ciudad tengan una armonía y un equilibrio con el entorno natural. O sea, primero está la naturaleza, que además dependemos de ella, después viene lo construido y lo urbano. Y hablando de la belleza y los privilegios en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, tenemos más del 40% de la superficie de esta ciudad está compuesto por esos bosques urbanos maravillosos que son los barrancos. O sea, ahí otra vez tenemos crisis, pero tenemos una enorme oportunidad. Sí. Creo que siempre vamos a la saga de todo, pero sin perder de vista esa oportunidad, porque esos son los parques naturales que deberían ser no los que dividen la zona, sino nuestros conectores a través de esa posibilidad de recibir ese baño forestal, que no es solo poesía o romanticismo, como bien dices, sino que efectivamente es un mecanismo para vivir mejor, para mejorar nuestra salud. ¿Cómo sueñas? Porque para mí los barrancos deben ser estos espacios públicos, accesibles, abiertos a la cultura, al arte y a la gente, conectores con puentes peatonales y de bicicleta, nunca de tráfico vehicular. ¿Cómo sueñas tú desde tu perspectiva de vecina ciudadana, pero de psicóloga, que podemos potencializar o transformar el potencial de esta ciudad en una ciudad mejor? ¿Cómo te imaginas Guatemala? Ideal. Guatemala ideal, está para un montón, ¿verdad? Pero desde el tema de la salud y como psicóloga y salud mental, creo que no sé de urbanismo, no tengo los conceptos de urbanismo, pero lo voy a decir en palabras como muy sencillas, ¿no? El hacer que la ciudad tenga esté centrada en la gente, un modelo de servicio centrado en la persona y no centrado en el valor productivo exclusivamente de el factor económico como prioridad sobre la gente, ¿verdad? Obviamente en psicología, en urbanismo, en todas las ciencias en las que veamos, vamos a ver de por medio ideologías, ¿verdad? Porque el marco ideológico te permite pensar y tener una cosmovisión sobre cómo es el deber ser, ¿verdad? Y entonces cuando vemos ciudades como la nuestra, que son caóticas, que han sido pues manejadas con muchos niveles de corrupción de por medio y privilegiando intereses particulares, hemos visto cómo la ciudad se ha olvidado que está al servicio de la gente. De su objetivo primordial. Su objetivo primordial ha quedado en el olvido, que son las personas. Entonces, claro, yo me imagino los barrancos como estas zonas públicas, pero lo ponía hace poco en una de mis redes sociales. No se trata solo de aceras, de ciclovías o de bosques, se trata de transformar el entorno en un lugar seguro, un lugar en donde tú te sientes tranquila de poder salir a caminar sabiendo de que no
tu vida no está en riesgo. Básico. Sí, y el tema en Guatemala es que todos los días nos enfrentamos a la sensación, en la ciudad de Guatemala, a la sensación y a la percepción de que salir implica un riesgo para tu vida. Y de hecho lo es, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué? Porque implica un riesgo para tu vida, porque un bus puede estar en mal estado y perder los frenos e irte en un barranco. Exacto. Porque puede haber un episodio de violencia de alguien que se desesperó en el tráfico, que sacó un arma que no tiene permiso para tener y que acabe con tu vida. Entonces, para mí, antes de soñar en un espacio en contacto así de cercano con la naturaleza, que sería ideal que todo pudiera pasar al mismo tiempo, pienso en una ciudad segura, en donde precisamente tengas la certeza de que si sales en la noche, de que si sales en la mañana, vas a llegar a salvo a tu casa. Me encanta, lo has resumido de una manera contundente. Yo creo que la clave y el gran reto es avanzar todo al mismo tiempo, ¿verdad? Eso es tremendamente difícil, pero para poder agilizar los procesos tendría que ser así, un abordaje ahí sí que holístico. Mercedes, se nos acaba el tiempo, yo creo que vamos a tener que hacer una ronda de todos mis invitados, porque siempre quedamos con ganas de seguir conversando para repetir y hacer un capítulo 2 con cada una de las invitadas e invitados en esta mesa, así que te agradezco infinitamente tu expertise, tu tiempo, tu visión, y a ustedes también el tiempo que han dedicado para compartir con nosotros esta posibilidad de entender nuestras ciudades desde diferentes puntos de vista. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo de Ciudad Viva.